Hola amigos, vamos a ver cómo se resolvían los ejercicios de la propuesta de examen de Geometría 1 de la propuesta realizada en el diciembre de 2021 en el Instituto de Profesores Artigas, ya. Al final voy a hacer un análisis de la dificultad de los ejercicios, pero en principio lo que uno observa era que teníamos 3 ejercicios y si sumábamos las partes teníamos un total de 19 partes. O sea, sumamente extenso comparado con otras propuestas de otros años. Vamos a ver qué tan difícil era. Lo que voy a hacer es voy a mostrar cómo se resolvería. No voy a escribir la demostración, ustedes pueden ir escribiéndola, pausando el video, escribiendo lo que yo comento, poniéndolo en una notación más técnica. Y bueno, vamos a darle. El primer ejercicio era de geometría métrica plana, el segundo de geometría en el espacio y el tercero de vuelta de geometría plana. Comenzaba la letra diciendo: dado un triángulo OBC equilátero y un punto C variable en la circunferencia de centro O y radio OA. Listo, aquí tienen el triángulo equilátero y la circunferencia de centro O y radio OA. Obviamente, como el triángulo es equilátero, los 3 lados son iguales, y si OA es el radio de la circunferencia, esta también tiene que pasar por B, porque OA y OB son iguales. Como C es un punto variable de la circunferencia, lo voy a tomar en cualquier posición no particular. La letra también decía que ABO, además de equilátero, estaba nombrado en sentido antihorario, como ven acá, ABO, y que ABC también era antihorario, por lo que C no podría estar acá en el arco de abajo, porque si yo tomara C acá abajo sería horario. La parte A decía demostrar que la bisectriz del ángulo ACB pasa por un punto fijo. Para eso voy a unir A con C y C con B, y la bisectriz del ACB sería la bisectriz de este ángulo. Esa parte es sumamente sencilla. Hay una propiedad que ya dice eso de entrada. La bisectriz de todo ángulo inscripto en una circunferencia pasa por el punto medio del arco que abarca. Y el ángulo en C es un ángulo inscripto porque el vértice está en la circunferencia y los lados CA y CB son secantes a la circunferencia. Y según dicha propiedad, la bisectriz corta a la circunferencia en el punto medio del arco que abarca. El arco que abarca este ángulo inscripto, el ángulo ACB, es el arco AB. Y el punto medio es fijo. Supongamos que no les mencionaron nunca en su vida esa propiedad, cosa que sería extrañísimo. En ese caso lo que pueden decir es lo siguiente: como la cuerda AB es fija, el ángulo inscripto es constante. Es más, sabemos cuánto vale, ya que como el triángulo ABO es equilátero, todos sus ángulos valen 60, y como este ángulo es ángulo al centro que abarca el arco AB, el ángulo en C es ángulo inscripto, y si el ángulo al centro vale 60, el inscripto que abarca la misma cuerda o el mismo arco vale la mitad, que es 30. Y si esta recta es bisectriz, este ángulo que está acá es 15. Si ese ángulo que está ahí es 15, entonces si yo uno M con O, si le llamo M al punto de corte de la bisectriz con la circunferencia, y uno M con O, si este ángulo inscripto es 15, el ángulo al centro sería 30. Y si este punto A es fijo, si este punto O es fijo, y este ángulo al centro es constante porque vale 30, el otro extremo del arco tiene que ser fijo. Porque un ángulo que es constante, o sea que tiene una medida dada, el arco que abarca va a ser de una medida constante. Y si uno de los extremos de dicho arco es fijo, el otro extremo también es fijo. Pero no era necesario tanta cháchara si nos decían una propiedad que dice que la bisectriz de todo ángulo inscripto pasa por el punto medio del arco que abarca. Es más, hay una propiedad similar para la bisectriz exterior del ángulo inscripto. O sea, acá esta parte era tan sencilla que era como una especie de dulce. Miren, acá tienen el dulce, miren qué fácil que sale esto. ¿Seguirá siendo así de fácil el resto del problema? Al final de este video voy a dar una serie de pautas que tienen que tener a la hora de presentarse a dar un examen de este estilo.
La parte 2 del ejercicio dice: se considera el triángulo ABF rectángulo en F, antihorario, isósceles. Si es un triángulo rectángulo isósceles y antihorario, va a estar por acá el ángulo recto ABF. Tiene, al ser rectángulo isósceles, los otros dos ángulos son de 45, este que está acá y este que está acá. Bien, omití algo cuando hice la demostración anterior, y es que decía que la recta variable pasaba por un punto fijo P, y yo le llamé M, así que voy a cambiarle el nombre porque en esta parte hablan del punto P. Se llamaba peludo. Nos piden en esta parte clasificar el cuadrilátero APBF según su cantidad de lados iguales. También parece sumamente sencillo. Miren, este es el cuadrilátero, lo voy a pintar un poquito para que lo visualicen bien. Tiene un ángulo recto, pero no es un cuadrado. No es un rombo porque los cuatro lados no son iguales, pero se visualiza fácilmente que estos dos lados son iguales, porque este triángulo ABF es isósceles, decía rectángulo isósceles la letra, y como P es el punto medio del arco AB, entonces el arco AP y el arco PB son iguales y sus cuerdas correspondientes en dichos arcos tienen que ser iguales. Por ende, tiene dos pares de lados consecutivos iguales. Y eso es lo que le llaman la cometa. Dos de los lados serán iguales por letra y los otros dos se deducía rápidamente por la parte anterior del ejercicio. Así que sigamos, vamos como cohete. Luego, dentro de la misma parte, pedía calcular los ángulos de dicho cuadrilátero. Uno de los ángulos ya era dado porque decía que AFB era un triángulo rectángulo, por lo tanto este ángulo en F es 90 grados. Luego el ángulo en P es muy fácil de calcular. Observemos que P, A, C y B son cuatro puntos que pertenecen a la circunferencia, por lo que dicho cuadrilátero, por definición, es un cuadrilátero inscriptible. Y si el cuadrilátero ACBP o PACB, como quieran llamarle, es inscriptible, sus pares de ángulos opuestos suman 180. Como este que está acá era 30, ya lo habíamos demostrado en la primera parte, porque el ángulo inscripto era la mitad del ángulo del centro, que era 60, entonces para que el opuesto sume 180, tiene que ser 150 grados, y ahí ya tenemos dos de los ángulos del cuadrilátero. Luego, como este triángulo es isósceles, y este también, eso es una propiedad que ocurre siempre en la cometa, está formada por dos triángulos isósceles, entonces este ángulo es igual a este, y cada uno de ellos vale 45, porque este es un triángulo rectángulo isósceles por letra, y como este triángulo es un isósceles que tiene un ángulo de 150, estos dos tienen que sumar la diferencia con 180. 180 menos 150 es 30, y si estos dos suman 30 y es un triángulo isósceles, cada uno mide 15. Por lo que si esto es 15 y esto era 45, 45 más 15, 60 grados. Quiere decir que este ángulo que está acá y este ángulo que está acá es 60. En definitiva, 90, 150 y 60 son las medidas de los ángulos del cuadrilátero AFBP. La siguiente parte habla de un punto E que pertenece a la bisectriz del ángulo en C, o sea, en esta recta CP. O sea que tenemos que ubicar acá un punto E, pero dice además que el ángulo EBC vale 30 grados. Así que voy a trazar una recta a 30 grados con la recta BC para este lado. Ustedes lo pueden hacer con una escuadra 30-60, en fin. Yo voy a hacer acá a manito, a ojo, un ángulo de 30. Supongamos que este es el de 30 y acá estaría el punto E. Repito, un punto E perteneciente a la bisectriz del ángulo en C, de modo que EBC valga 30 grados. Construido ese punto E, nos pide comparar los ángulos PEB y PFB. O sea, tenemos que decir si son iguales o si uno es mayor que el otro. PEB, aquí tienen, es este que está acá, es adyacente a este ángulo que está acá. Como este ya sabíamos desde la primera parte que vale 30 y esta recta es bisectriz, la mitad es 15. Si este es 30 y este es 15 en el triángulo BEC, y como los tres suman 180, hacia 180 le restamos la suma de 30 más 15, 30 más 15 es 45, y 180 menos 45 nos da 135. Así que este ángulo que está acá, en E,
es 135. Por lo tanto, el adyacente vale 45. También tenemos otra manera más corta, y es que este ángulo que está acá es ángulo exterior del triángulo BEC. Y todo ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los interiores no adyacentes. Y los interiores no adyacentes son el de 30 y el de 15. Por lo tanto, como su suma es 45, este ángulo es de 45. Y ahí tenemos la medida del PEB. Ahora vamos a ver qué pasa con el PFB. Unimos P con F y es este ángulo que está acá. Y es muy sencillo, como este cuadrilátero ya demostramos en una parte anterior que el AFBP es una cometa, y F equidista de A y B y P equidista de A y B, por lo tanto PF es la mediatriz de AB. Por lo que esta recta es mediatriz de un triángulo isósceles, por lo que también sería mediatriz, mediana, altura, bisectriz. Y si es bisectriz de un ángulo recto, este ángulo también vale 45, o sea que ambos valen 45. Por lo tanto, la comparación da que son iguales. Luego nos preguntan si el cuadrilátero PBEF es inscriptible. Observemos, es este que está acá, PBEF. Bueno, como ven, todas las partes están enganchadas y tienen que ver con lo anterior. Y la demostración de que este cuadrilátero es inscriptible está servida en bandeja. A ustedes les pidieron comparar estos dos ángulos. Probamos que son de 45. Y observen, PFB y PEB son dos ángulos que ven al segmento PB y son iguales. Y eso es una propiedad característica del cuadrilátero inscriptible. Podemos decir que PFB y PEB pertenecen al arco capaz de cuerda PB y ángulo 45. Por lo tanto, de eso sacamos que PFEB es un cuadrilátero inscriptible. Y ahora nos pregunta, ¿qué pasa si A o C están alineados? A o C alineados. Entonces, E, B y O ¿estarán alineados? Obviamente tenemos que construir una nueva figura donde ocurre esta alineación. Simplemente vamos a construir de vuelta el triángulo equilátero en la circunferencia. Vamos a unir A con O y donde corta la circunferencia va a estar el C que necesitamos para la demostración. Listo, y aquí tenemos la posición particular de C, con A, O y C alineados. Recuerden que el punto E se encontraba sobre la bisectriz del ángulo en C, de modo que EBC fuera 30 grados. Ahora, ¿qué pasa? Como este triángulo era equilátero, y al ser este ángulo adyacente a un ángulo de 60, vale 120. Y como este triángulo que está acá, el OBC, es isósceles por radios, entonces cada uno de estos ángulos vale 30 grados. Este ya sabíamos que valía 30 grados, pero este ahora OB forma 30 grados con BC. Quiere decir que el punto E se encuentra sobre este lado del triángulo equilátero, ya que este ángulo es de 30 grados. Y si E se tenía que encontrar sobre la bisectriz del ángulo en C, entonces se encuentra en este punto. Obviamente entonces la alineación de E, B y O ya queda probada con eso, porque los tres puntos pertenecen a un lado del triángulo AOB equilátero. Bien, y se viene la última parte, que es de una isometría. La última parte del primer ejercicio. Para eso vamos a necesitar ubicar nuevamente el punto F que ya habíamos ubicado en la figura anterior. Teníamos que AFB era un triángulo rectángulo isósceles, rectángulo en F. Acá está el F. Y dice que si M es punto medio de AB, acá estaría, en la mitad del segmento AB, hallar la expresión canónica de la isometría que transforma al triángulo AFM en el triángulo MBF. En realidad me expresé mal, no dice la isometría, dice las isometrías. Y acá hay un punto delicado en este tema. Y es que cuando les dice la isometría que transforma una figura en otra, en ese caso, como se refiere que hay una sola
La correspondencia de los vértices de un triángulo en el otro tiene que ser de la siguiente manera: el primero con el primero, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero. Ahora, como acá habla en plural, entonces no hay orden en la correlación entre los vértices correspondientes. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿De acuerdo? Yo ya tengo un video que explica cómo hallar la isometría que transforma una figura en otra. Obviamente las figuras tienen que ser congruentes. Y en ese video es específicamente en el caso que habla de la isometría, o sea que la correspondencia es vértice a vértice en el orden que les dan nombrado a los triángulos. Y acá aparentemente, como va a haber plural, no. Los triángulos, para poder decir que se corresponden en una isometría, para saber que existe esa isometría, tenemos que demostrar que son iguales, o sea, congruentes. Y es fácil de probar que son iguales, ya que AFB era un triángulo rectángulo isósceles. Y si yo trazo la mediana de un triángulo rectángulo isósceles, que como es la mediana correspondiente a la base, coincide con la altura, la mediatriz y la bisectriz, entonces fácilmente se sabe que este ángulo es recto, y que estos ángulos que están acá son todos de 45 grados. Comparten un lado y tienen los ángulos iguales, son iguales. Es más, pueden usar más de un criterio. Ahora, la correspondencia sí o sí tiene que ser en el que al vértice del ángulo recto le corresponde el vértice del ángulo recto. Así que simetría de eje FM sería una de las isometrías. ¿Y por qué? Bueno, M y F pertenecen al eje de simetría, por lo tanto a M le corresponde M y a F le corresponde F. Y decir que A y B son correspondientes es sumamente sencillo, ya que esa recta es mediatriz de AB. Y como bien saben, el eje de simetría tiene que ser mediatriz del par de correspondientes. La otra isometría que tenemos es una rotación de centro M 90 grados horario. Decimos que a M le corresponde M porque es unido, es un punto unido en la isometría, porque es el centro de la rotación. Y decir que a le corresponde F y que a F le corresponde B es muy sencillo, ya que AM y MF son iguales y el ángulo AMF es 90, y MF y MB son iguales y el ángulo FMB es 90, que es la condición que tienen que cumplir dos puntos que se corresponden en una rotación, que tienen que estar formando un ángulo constante y que los radios tienen que ser iguales. Y ahí tenemos la segunda isometría. Alguien puede decir, pero pelado, ¿y si este triángulo lo rotamos para el otro lado con un ángulo de giro mayor hasta hacerlo coincidir con este? O sea, una rotación de centro M, y el ángulo sería 3 por 90, 3 por 9, 27, 270, sentido antihorario. Bien, pero ahí en ese caso les pueden decir, esa rotación es la misma que la anterior, solamente que en vez de rotar para un lado, se rota para el otro. No es una nueva isometría. Bien, y aquí termina este primer y largo ejercicio, pero creo que habrán visto que no era complicado, ya que cada parte del ejercicio iba guiándola para poder hacer la siguiente parte, salvo cuando hubo que hacer una figura nueva por la posición particular. Y el segundo era de geometría en el espacio. Vamos por él. El segundo ejercicio arrancaba diciendo: se considera un rectángulo ABCD con AB igual 2BC, o sea, el largo el doble del ancho. Si alguien leía la letra solo hasta ahí y hacía el dibujo, iba a ser una cosa así, aproximadamente, con AB el doble de BC. Claro que si leían un poquito más la letra iban a tener que borrar esa figura enseguida, porque decía ABCDFGH es un prisma recto. Y caramba, si dibujan un rectángulo perfectito, ¿dónde va a estar el prisma recto? Para acá, o sea, ABCDEFGH, hay que dibujarlo en perspectiva. Y para hacer una figura de un problema de geometría métrica en el espacio, hay que tener ciertas nociones sobre dibujo, a mano alzada.
Nada de regla y compás en este asunto. Sí, ya sé, ahora también se utiliza esa herramienta llamada GeoGebra, a la cual yo ya le dediqué algún par de videos. Pero, ¿qué quieren que les diga? En particular, yo visualizo mejor con la figura hecha a mano que con la de GeoGebra. Capaz que mucha gente le parece que es al revés, pero es porque le falta la técnica de aprender a dibujar. Eso se agarra con mucha práctica. Del prisma recto sabemos además que su altura AE es igual a BC, o sea, es igual al lado más corto de la base. Para dibujar un rectángulo que es base de un prisma recto, en perspectiva se dibuja como un paralelogramo. Dibujamos aproximadamente un paralelogramo, estas dos líneas de atrás se hacen punteadas porque van a ser ocultas en el prisma, ahora van a ver. Marcamos los ángulos rectos para indicar que es un rectángulo y nosotros lo vemos como paralelogramo por la perspectiva. Vamos a nombrar los vértices, no dice nada del sentido, A, B, C, D. Voy a trazar ahora por dichos vértices las perpendiculares al plano que contiene dicho rectángulo. Acá estarían. Y recordemos que la altura AE es igual a BC, o sea, es igual al lado más corto del rectángulo base. Y ahí tenemos nuestra cajita. Lo mejor que se pudo hacer haciendo la mano alzada. En los pizarrones de marcador no es tan fácil de dibujar como en los de tiza. Si nombramos la base A, B, C, D, acá a partir de A está E, porque decía AE, E, F, G y H serían los vértices. Para poder visualizar bien lo de las medidas y las proporciones, voy a llamarle A minúscula a la medida del lado menor del rectángulo base y 2A a la medida del lado mayor, y vamos a llamarle A a la altura. Luego dice que P es punto medio del segmento EF. Lo ubicamos ahí, al punto P. Y agrega las rectas HP y GF se cortan en Q. GF es esta arista que está acá arriba. Y HP es esta recta. Vamos a unir H con P. Y acá estaría, acá atrás, estaría el punto Q. Y la primera parte pide y clasifica el triángulo HCQ según sus ángulos iguales. Y obviamente, como dicen todas las partes de estos ejercicios, fundamenta. O sea, obviamente no alcanza con decir que ese triángulo es tal cosita. La primera desventaja que tenemos al hacer el dibujo a mano es que nunca vamos, si el triángulo es rectángulo, si es isósceles o si es equilátero, nunca lo vamos a ver. En cambio, si lo hacen en GeoGebra, ustedes a la figura la pueden rotar y en alguna de las posiciones pueden verlo de frente y en ese caso ahí saben la naturaleza. Vamos a unirlos, HCQ, HQ, que ya está trazado, HC, que es la diagonal de esta cara que está acá, y QC, que está atrás, la sí que la voy a dibujar punteada, ahí más o menos. Y obviamente, como les comenté, acá no se delata nada. Clasifica según sus ángulos, si es rectángulo, isoángulo, equiángulo. Bueno, un triángulo isoángulo es un triángulo isósceles. Porque isósceles quiere decir que tiene dos lados iguales, isoángulo que tiene dos ángulos iguales. Pero son la misma entidad. Y equiángulo sería lo mismo que el equilátero. En vez de tener tres lados iguales, sería tres ángulos iguales, pero son la misma figurita. Mucha gente podía haber caído en la trampa de pensar que es un triángulo rectángulo. ¿Por qué digo eso? Porque como el lado HC está contenido en esta cara y el lado HP o HQ está contenido en esta cara y estas dos caras son perpendiculares, mucha gente podría pensar que estas dos rectas son perpendiculares. Pero no hay ninguna propiedad que diga que dos rectas pertenecientes a dos planos perpendiculares tengan que ser perpendiculares. Eso sería una suposición. Y por suponer o generalizar, se cometen todos los errores en la vida. Bien, y recto en C o recto en Q menos pinta tiene. Así que rectángulo no vamos a desgastar energías pensando si es un triángulo o rectángulo. Ahora, si es isoángulo o equiángulo. Bueno, si nos piden demostrar que tiene dos ángulos o los tres ángulos iguales, no necesariamente tenemos que centrarnos en probar que los ángulos son iguales.
Si demostramos que es isósceles, probando que tiene dos lados iguales, o si es equilátero teniendo los tres lados iguales, bien, también va a ser isoángulo o equiángulo. Y es una pequeña trampa que muchas veces dan como para entender que al pedir clasificarlo según sus ángulos hay que demostrar que tienen ángulos iguales. Y eso no es necesario. Vamos a partir de la base de que el segmento HC es diagonal de un rectángulo cuyos lados miden 2A y A. Y voy a comenzar apuntando a tratar de probar que HC es igual a CQ. Porque observando la figura me parece que QC también es hipotenusa de un triángulo rectángulo, al igual que HC es hipotenusa de este triángulo rectángulo. El QC sería hipotenusa del CGQ, porque yo ya sé que este segmento GC vale A. Si probara que QF vale 2A, que podría ser o tiene pinta, entonces estaríamos en lo cierto. En ese caso los triángulos serían iguales y sus hipotenusas HC y QC serían iguales, y por lo pronto tendríamos dos lados iguales, lo que lo convertiría en isósceles. Como esto sabemos que vale A porque es igual a esta medida, tendríamos que demostrar que este segmento que está acá, QF, también vale A. Y observen acá, miren lo que encontré. Este triángulo PH y este triángulo PQF podrían ser iguales. ¿Por qué? Y miren, tenemos este ángulo es igual a este por opuestos por el vértice. Este segmento es igual a este porque P era punto medio. Después, estas rectas son paralelas, ¿sí? Por ser lados opuestos de la cara superior, que es un rectángulo. Y si estas rectas son paralelas y este es secante, este ángulo es igual a este por alternos internos. Ya tenemos dos pares de ángulos iguales. Por ende, el tercer ángulo también tiene que ser igual. Y si tienen los tres ángulos iguales y además un lado igual, ahí podemos utilizar el criterio ALA. Ángulo, lado, ángulo. Este ángulo es igual a este ángulo es igual a este y el lado comprendido es igual. Así que por el criterio ALA, estos dos triángulos, el EPH y el QPF, son iguales. Y si son iguales, sus lados correspondientes son iguales. Quiere decir que el lado que está enfrente de este, que es este, es igual al lado que está enfrente de este, que es este. Y como este mide A, esto mide A. Conclusión, si esto mide A, si QF mide A, QG mide 2A. Y el triángulo QGC es un triángulo rectángulo. Este es recto, podemos afirmar que es recto porque esto que está acá atrás es un cuadrado, es una cara del prisma. Entonces decíamos que es un triángulo rectángulo que tiene un lado, el lado mayor 2A y el lado menor A. Entonces, como el HGC también cumple esas condiciones, o el HDC, cualquiera de los dos sirve, como el HDC tiene un cateto que vale A y otro cateto que vale 2A, podemos afirmar por el criterio LAL que el triángulo HDC y el triángulo QGC son iguales. Ergo, si dos triángulos rectángulos son iguales, sus hipotenusas son iguales. Entonces, HC es igual a QC, y de ahí, por lo menos, tenemos que es isósceles, de donde sería isoángulo. Pero no hay que descartar que capaz que es equilátero. Tendríamos que, en todo caso, demostrar que el tercer lado es igual a los otros dos o que no es igual. Así que vamos a centrarnos ahora en el segmento HQ. Y vamos a ver rápidamente que HQ es hipotenusa del triángulo rectángulo QGH, ya que este ángulo es recto porque esta cara que está acá, la cara superior, es un rectángulo. Y ese triángulo rectángulo tiene un cateto que vale 2A, porque HG vale 2A, y el otro cateto, QG, vale 2A. Y los otros dos eran hipotenusas de triángulos rectángulos cuyos catetos, uno era 2A y el otro era A. Quiere decir que ese tercer lado del triángulo a estudio no es igual a los otros dos. O sea que HQ no es igual a HC ni a QC.
Por ende, el triángulo podemos afirmar que no es equilátero. Entonces, si tiene dos lados iguales es isósceles y como pedía clasificarlo según sus ángulos, decimos que es isoángulo porque todo isósceles es isoángulo. Y como los lados que son iguales son HC y QC, los ángulos que son iguales son este y este, que obviamente no se ven iguales, pero son iguales. ¿Qué talco? Ahora la siguiente parte pide construir en verdadera magnitud el triángulo HCQ. O sea, este triángulo que acabamos de mostrar que es isósceles. Para construir en verdadera magnitud un triángulo, debemos construir cada uno de sus lados en verdadera magnitud. Y ese sí lo tienen que hacer con regla y compás prolijito, porque lo hacen en el plano, lo visualizan de frente. Les voy a comentar cómo se haría, yo no lo voy a hacer acá, ustedes lo van a hacer en sus casas y es muy sencillo. Primero vamos a construir el lado HC que es igual al lado QC, quiere decir que construyendo HC ya tenemos QC. Construyen un rectángulo en verdadera magnitud, o sea, tipo bien rectángulo, con un lado 2A y el otro lado A, el H, G, C, D, y trazan su diagonal. Bueno, ahí lo hice más o menos. Esa diagonal es la medida de HC y de QC. Si para construir ese rectángulo tomamos una medida arbitraria, por ejemplo, supongan que tomaron que A vale 5 centímetros, en las subsiguientes figuras que hagan, esa arista A también la tienen que seguir tomando de 5 centímetros, porque todo tiene que estar proporcional. Para construir HQ hay que construir un triángulo rectángulo que tenga dos catetos iguales, o sea, un triángulo rectángulo isósceles. Si dije que A vale 5, entonces como 2A vale 10, hacer un triángulo rectángulo cuyos catetos midan 10 y su hipotenusa va a ser HQ. Luego que tienen las tres dimensiones, las tres medidas construidas perfectamente de los lados del triángulo isósceles, basta hacer la construcción en una tercera figura del triángulo basado en la construcción de un triángulo dado sus tres lados. O sea, ubican un segmento en la base y luego con la medida de los otros dos, con el compás hacen tac, tac, golpes de compás y terminan haciendo el triángulo isósceles. Es conveniente tomar como segmento base el lado desigual, o sea, el segmento HQ. Y luego con las otras dos medidas que son iguales, pinchando en los extremos, determinan el tercer vértice. Pero no terminó, hay más en este ejercicio. La siguiente pregunta es si el ángulo HPC es recto. HPC, hay que unir P con C. O sea, este que no se ve nada recto, ¿será recto? Acá pongo una interrogación porque no sabemos que es recto. Y les puedo asegurar que sí es recto a pesar de que no se ve. Porque nosotros acabamos de demostrar que el triángulo HCQ es un triángulo isósceles. Y sabíamos que P era punto medio de EF. Observemos que como el segmento EH y el segmento QF son iguales, ya habíamos visto que valían A cuando demostramos que estos triángulos eran iguales. Si dos segmentos son iguales y paralelos, la figura que determinan, el EQFH, es un paralelogramo. Y las diagonales del paralelogramo se cortan en sus puntos medios. Quiere decir que P, además de ser punto medio de EF, es punto medio de QH. Quiere decir que si P es punto medio de QH y P está unido con C, PC es mediana del triángulo isósceles. Pero la mediana que va a la base en un triángulo isósceles también es altura. Entonces queda probado que es recto. Si no le mencionaron esa propiedad, bueno, hay otra manera de hacerlo. El triángulo PCH y PCQ son iguales porque comparten un lado, al lado PC. Tienen igual el lado HP y PQ porque dijimos que era punto medio por lo del paralelogramo. Y tienen igual el lado HC con el lado QC porque lo demostramos en la parte anterior. Quiere decir que por el criterio LLL, el triángulo PHC y el triángulo CPQ son iguales. Y si son iguales, este ángulo tiene que ser igual a este. Pero como suman 180, cada uno tiene que ser 90. Pero obviamente si sabían la propiedad de la mediana a la base en un triángulo isósceles,
era más corto. Ahora nos piden determinar la sección del plano HPC con el prisma. Yo acá ya la tracé. La sección es el cuadrilátero PHCK. ¿Y quién es ese K? Miren, qué fácil que es esto. Como P pertenece al plano HPC, entonces P es vértice de la sección porque está contenido en la arista EF. H también porque está contenido en el plano HPC y está contenido, es un vértice del prisma, y lo mismo pasa con C. Ahora, ¿qué pasa? La recta QC corta a la arista FB en un punto K. Y esas rectas se cortan porque son coplanares, están todas contenidas en el plano FGBCB. Quiere decir que ese punto K es un punto de la arista del prisma, pero también está contenido en el plano HPC. No se olviden que como Q, P y H están alineados, el plano HPC es el mismo que el HQC. Entonces, la sección va a ser el cuadrilátero KPHC. Observemos que ese punto K además es punto medio de BF, porque los triángulos QFK y QGC son semejantes, porque comparten un ángulo, el ángulo en Q, y tienen un ángulo recto. Entonces, al tener dos ángulos iguales son semejantes, y si dos triángulos son semejantes, sus lados correspondientes son proporcionales. Si este mide A y este mide 2A, si este es el doble de este tiene que ser el doble de este. Quiere decir que si esto mide A sobre 2. De donde K es punto medio de FB, que mide A. Bueno, y como no debía faltar, nos piden construir dicha sección en verdadera magnitud. Generalmente, para construir una sección en verdadera magnitud, lo que hacemos es construir cada uno de los lados de la sección para luego con los 4 lados armar el cuadrilátero. Se armó un triángulo y después otro triángulo, y bueno, no sería tan sencillo en el hecho de que además de tener que construir sus lados, tenemos que construir una diagonal. O sea, construir PH, HC, KC, PK y por ejemplo la diagonal PC. Pero tranquilidad que este ejercicio sale de una manera muy elegante y sencilla, ya que teníamos construido en verdadera magnitud de antes el triángulo HQC. Y observen que la sección PHCK que acabamos de encontrar está contenida en dicho triángulo. Es más, acabamos de demostrar hace un momento que K es punto medio de HC, por lo de la semejanza de los triángulos. Y si K es punto medio de QC y P ya sabíamos que era punto medio de HQ, porque lo demostramos hoy cuando dijimos que esto era un paralelogramo, basta ir a esa figura donde teníamos construido el triángulo isósceles, marcar el punto medio de QH, marcar K punto medio de QC, unir P con K, rayamos esa parte y tenemos construido el cuadrilátero sección en verdadera magnitud, sin tener que estar construyendo sus lados y una diagonal. Y ahora nos piden comparar el perímetro de dicho cuadrilátero con la medida 5BC. O sea, pregunta si el perímetro es mayor o menor que 5BC, justifica o fundamenta, que es lo mismo. Vamos a proceder a calcular cada uno de los lados de la sección. Observemos que PH es hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden A, porque P era punto medio de F por letra y EF medía 2A. De ahí sacamos que esto vale A. Haciendo Pitágoras en el PEH, ustedes obviamente tienen que escribir que aplico Pitágoras en ese triángulo y dicen por qué es rectángulo, no se olviden de eso. Sabemos que A cuadrado más A cuadrado es igual a PH al cuadrado, y A cuadrado más A cuadrado es 2A cuadrado, y el cuadrado pasa como raíz cuadrada, o sea que PH es raíz de 2A cuadrado. Y esto lo separo, queda raíz de 2 por raíz de A cuadrado, que es A, o sea, raíz de 2 por A. Y ahí tenemos la medida de pH. También podríamos decir que pH es la diagonal de un cuadrado del lado A, por lo que mide A por raíz de 2 usando la propiedad de la diagonal del cuadrado. Y evitamos el Pitágoras. Luego el segmento HC, hacemos lo mismo en el triángulo HDC, otro Pitágoras. A cuadrado más 2A al cuadrado
tiene que ser igual a HC al cuadrado. Ojo acá, 2 al cuadrado es 4, 4 al cuadrado más 1 al cuadrado, 5 al cuadrado. Paso la raíz cuadrada y queda que HC es raíz de 5 al cuadrado, separo y queda raíz de 5 por raíz de A cuadrado, que es A. Así que ahí tenemos ya dos de sus lados, raíz de 2 por A, raíz de 5 por A. Luego KC es hipotenusa del KBC, que está acá atrás. Un cateto vale A y el otro cateto vale medio A, porque K era punto medio de FB, lo habíamos comentado hoy. O sea que A al cuadrado más un medio A al cuadrado es igual a KC al cuadrado. Un medio al cuadrado es un cuarto, o sea que sería A cuadrado más un cuarto A cuadrado igual KC al cuadrado. Y 1 más un cuarto son 5 cuartos. 5 cuartos A cuadrado es igual a KC al cuadrado. Paso el cuadrado como raíz cuadrada, KC es raíz cuadrada de 5A cuadrado sobre 4. Y el A cuadrado sale para afuera de la raíz como A y el 4 sale como 2. El que queda metido es el 5, raíz de 5 por A sobre 2. Y ahí tenemos KC. Observen que el PK también es hipotenusa de un triángulo rectángulo que tiene un cateto que vale A y otro cateto que vale medio A. O sea que es el mismo cálculo que acabamos de hacer. O sea que el PK mide lo mismo que el KC, raíz de 5 por A sobre 2. Y aquí tenemos las medidas de los 4 lados del cuadrilátero. Procedemos a sumarlas. Y voy a sacar A de factor común, ya que todos tienen A, quedando A por raíz de 2 más raíz de 5 más raíz de 5 sobre 2 más raíz de 5 sobre 2. Y esto tiene que ser mayor o menor que 5A. Eso es lo que tenemos que ver. La A la podemos cancelar y hay que ver si este número es mayor o menor que 5. Si meten todo esto como chorizo en la calculadora da 5,8 y sigue. O sea que el perímetro era mayor que 5A. Supongamos por un momento que no nos dejan usar calculadora para calcular este chorizo irracional. Ahora acá puede haber un descuento de puntaje porque usaron la calculadora. Pero ¿cómo es eso, pelado? ¿No puedo usar la calculadora? Y el profesor fácilmente te puede decir, pero estamos en geometría métrica. Usted tiene que aplicar sus conocimientos, no la calculadora. Y bueno, si tienen tiempo, porque para hacer estos problemas que son larguísimos, que creo que por ahora este segundo era más complicado que el primero. Después vamos a ver el tercer ejercicio. Hay un tercer ejercicio, no se olviden que son 20 partes en el total de un examen. Y bueno, ahora si tienen tiempo de sobra, vamos a fundamentar por qué es que esto es mayor que 5 sin usar la bendita calculadora. Y fundamentalmente, si ustedes tienen conocimientos de la materia fundamentos, se la pueden arreglar. Yo voy a dejar este símbolo de mayor porque fue lo que obtuvimos con la calculadora, pero vamos a ver si se cumple realmente. Raíz de 5 sobre 2 más raíz de 5 sobre 2, medio raíz de 5. Más medio raíz de 5 es un raíz cuadrada de 5 enterito. Raíz de 5 más raíz de 5 es raíz de 5 por 2. O sea, una manzana más una manzana, 2 manzanas. Hasta acá, esto es muy básico. Esto lo dejamos igual. Y ahora, bueno. Bien, voy a elevar al cuadrado a ambos lados a los efectos de eliminar radicales. Entonces, elevo todo esto al cuadrado, así y así. Ojo que esto es un cuadrado de binomio. El cuadrado del primero, raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Ojo que el cuadrado de esto es el cuadrado de 2, que es 4, por el cuadrado de raíz de 5, que es 5, 4 por 5, 20. Y acá tenemos 5 al cuadrado, 25. Luego, 2 más 20, 22. 2 por 2, 4, 22 es más 4, raíz de 2 por raíz de 5, que es raíz de 10, y va tomando color. Voy a pasar el 22 restando, y queda 4 raíz de 10, mayor que 25 menos 22 es 3. Vuelvo a elevar el cuadrado a ambos lados, para eliminar este radical, y queda
4 raíz de 10 al cuadrado tiene que ser mayor que 3 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. Raíz de 10 al cuadrado es 10. Y 3 al cuadrado es 9. 16 por 9 es 160. Y esta desigualdad es evidente. Por lo que se cumple realmente que esto es mayor que esto. Y probamos la desigualdad sin usar la calculadora científica. ¿Qué tal? Bien, a este punto, si habían resuelto completamente bien estos dos ejercicios, ya tenían asegurado el pasaje al oral. Supongo que con 1,5 se pasará al oral, no sé, depende del criterio de la mesa. Y les prometí hacer los 3 ejercicios del examen, así que viene el tercero, que nuevamente es de geometría plana. Y arrancaba así. Se considera una semicircunferencia de diámetro AB fija. D es el correspondiente de A en la homotesia de centro B razón -2. O sea que si no sabías lo que era una homotesia no podías ni siquiera arrancar con el dibujo. Pero ellos el dibujito ya te daban en el texto un dibujito. Así que ahí fue una ayudita. Suponiendo que no nos dieran la figura, la homotesia de centro B razón -2, aplicada al punto A, quiere decir que esta distancia se ubica de B para aquel lado 2 veces. 1 y 2. Vamos a prolongar. Voy a utilizar mi super compás dactilar. 1, 2, me entró justito y acá estaría el punto D. O sea que BD es el doble de AB. Luego dice que C es el punto medio del segmento BD, así que acá está el punto C. O sea que AB, BC y CD miden lo mismo. P, un punto variable en la semicircunferencia. Lo voy a poner en cualquier lado, yo qué sé, por acá. Luego dice que F es simetría de centro P aplicada al punto B. O sea que 1B con P, tomo la distancia BP y por acá está el punto F. Así que tomamos esta distancia para este lado y ahí estaría el punto G. Bien, aquí tenemos anotados los datos, la homotesia, el punto medio y las dos simetrías centrales que nos determinan la figura. Y la primera parte del ejercicio nos pide probar que la recta AP y GB son paralelas. Ahí más o menos me quedó, está hecho a manita la cosa. Ustedes no se olviden de hacer esto perfectamente con regla y compás. Y esa primera parte es sumamente sencilla. Observen, como nos dicen que la simetría de centro P aplicada a B da F, sabemos que P es punto medio del segmento FB, o sea que esta distancia es igual a esta. Y como nos dicen que simetría de centro A aplicada a F da G, entonces esta distancia es igual a esta. Ergo, si P es punto medio de FB y A es punto medio de FG, podemos decir que AP es la paralela media del triángulo FBG. De ahí sabemos que este segmento es la mitad de esto y además lo que nos pedían, que esta recta es paralela a esta. Así que arrancamos pisando suave el acelerador. Acá hasta acá no hay mucho esfuerzo. Luego dice CAN punto medio de GD. Voy a unir G con D. Voy a marcar el punto medio más o menos. Ahí estaría N. Y dice probar que el ángulo GBN es recto. Vamos a unir ahí más o menos que ese ángulo es de 90. Bueno, voy a poner un símbolo de interrogación. Hay que demostrarlo. Bien, lo primero que vamos a observar es lo siguiente. Voy a unir F con D. Y acá hay un olor a baricentro que mata. Siempre que aparezcan medianas de un triángulo, ¿sí? Y sobre todo que haya sobre una de las medianas una proporción de la distancia de un punto al punto medio al lado, la mitad de la distancia del punto al vértice, esa es la proporción del baricentro. También es la proporción 1/3, 2/3. Observen que AB es 1/3 de AD y que BD es 2/3 de AD. O también podemos decir que AB es la mitad de BD. Y AD a su vez es mediana del triángulo FDG. ¿Por qué? Y porque A es punto medio por lo que vimos hoy en lo de la simetría central. Si esto es mediana y B es un punto sobre la mediana que está en la proporción en la que se encuentra el baricentro, caramba, B es el baricentro.
Y encontramos un ejercicio donde el baricentro no se llama el punto G. El G es este otro que está acá. Es normal que se le llame G al baricentro por centro de gravedad. Bien, y pelado, ¿qué hacemos con el baricentro? Si sabemos que este punto es baricentro y la letra nos dice que N es punto medio de GD, como F es vértice del F de G, del cual B es baricentro, entonces podemos afirmar que F, B y N están alineados porque están sobre la misma mediana, la mediana Fn. Ah, bien. Entonces, si estos puntos están alineados, ¿qué sacamos? Sacamos algo importante. Sabemos que el ángulo AFB es recto por lugar geométrico de Tales, ya que el ángulo APB es inscripto en el diámetro de la circunferencia. Y al afirmar que F, B y N están alineados, o sea que son una sola recta, y al tener que estas dos rectas son paralelas por una parte anterior, entonces este ángulo tiene que ser recto por ser correspondiente entre paralelas con este otro. En definitiva, ya probamos que es recto. Pero ¿se dan cuenta que si ustedes decían que estas eran paralelas y que como este es recto, sin probar la alineación de F, B y N, el ejercicio estaba incompleto? Ustedes podían caer en la trampa de decir, ah, están alineados porque las figuras se ven alineados. Pero no, porque si la letra no dice que están alineados, ustedes tienen que demostrarlo. Acá en la geometría racional los sentidos cuentan poco, cuenta mucho lo que nos dan y lo que nos piden. Y esa alineación no nos la daban. Ahora dice, la siguiente parte dice que si P pertenece a la mediatriz de AB, o sea, no va a estar acá, va a estar en una posición particular, en el punto medio del arco, clasifica el triángulo FBG. Así que tenemos que hacer figura nueva donde P pertenezca a la mediatriz de AB. Y bien, ya tenemos la construcción particular, P en el punto medio, y pide clasificar este triángulo, FBG. Tiene pinta de isósceles y vamos a ver cómo se hace. Y es bastante sencillo de probarlo, ya que la mediatriz a la que pertenece P es perpendicular a AB. Y como O, que es el centro de la circunferencia, es punto medio de AB, y P es punto medio de FB, por lo de la simetría central, como se definió el punto F, entonces OP es paralela media del triángulo FBA. Quiere decir que OP es paralela a AF. Y si este ángulo es recto, este también es recto, ya que si dos rectas son paralelas y otra recta es perpendicular a una de ellas, la otra también. Y si este es recto, este también es recto. Ahora, ¿qué pasa? El triángulo FBA y el triángulo BAG son iguales por el criterio LAL, ya que comparten el lado AB, tienen igual AF con AG y tienen igual el ángulo comprendido por ser 90. Entonces, al ser el triángulo FBA igual al triángulo BAG, podemos afirmar que FB y BG, que son hipotenusas de dichos triángulos, también son iguales. Por lo tanto, el triángulo FBG es isósceles. Hay otras formas de demostrarlo, pero esta es la que se me ocurrió en este momento. La siguiente parte dice: prueba que los triángulos EPG y BND son iguales o congruentes. Bien, y acá teníamos que volver a la figura anterior, no al caso de la posición particular. ¿Por qué? Porque esta igualdad también se cumplía para una posición arbitraria del punto P, y si lo demostramos para el caso particular, sería un caso, como dice, particular. Si se cumple para el caso general, hay que demostrar que se cumple para dicho caso. Acá ya tengo hecha la figura a manito, los triángulos que rayé son los que tienen que ser iguales. No me quedaron, este me quedó un poquito más flaco, pero bueno, porque está hecho a manito. Y para demostrar que son iguales, primero voy a demostrar la igualdad de otro par de triángulos. El APB con el APF. Ya sabíamos que P era punto medio de BF desde el principio del problema, por lo tanto el segmento PB es igual al FP. Comparten el lado AP y sabíamos que el ángulo APB era recto por lugar de Tales, por lo tanto su adyacente también. Así que por el criterio LAL son iguales.
los triángulos FPA y BPA. Al ser iguales dichos triángulos, este ángulo es igual a este porque son correspondientes. Y este es igual a este por opuesto por el vértice. Por transitiva, la tan querida transitiva angular que se usa en casi todos los ejercicios, nos indica que si este ángulo, el AFP, es igual al PBA, por lo que dijimos que los triángulos son iguales, y el PBA es igual al DBN por opuestos por el vértice, por transitiva, el AFP es igual al DBN, y ahí ya tenemos un ángulo igual de los dos triángulos principales que queremos demostrar que son iguales. Otra cosa que deducimos de la igualdad del AFP con el APB es que el lado AF es igual al lado AB, pero sabíamos desde un principio que AF y AG son iguales, así que también podemos usar transitiva en la igualdad de segmentos. Si este es igual a este y este es igual a este es igual a este, o sea AG es igual a AB. Y como D era el correspondiente de A, homotesa de centro B razón menos 2, esto es el doble de esto. ¡Caramba! Así que si BD es el doble de este segmento, que era igual a este, y este es el doble de este, o sea FG es el doble de AG, que es igual a este, conclusión, FG y BD son iguales porque ambos son el doble de AB. Y ahí ya tenemos un lado para la igualdad de los triángulos. Y ahora voy a demostrar que el segmento FP es igual al BN. Nosotros ya sabíamos de la parte A que B era el baricentro del triángulo FDG. Por ende, como N es punto medio de GD, BN es la mitad de BF por propiedad del baricentro. Y como FP es la mitad de FB por ser P punto medio, entonces FP y BN son iguales por ser ambos la mitad del segmento FB. Tenemos para usar el criterio LAL. El lado FP, que es el último que mencionamos, igual al BN. El lado FG igual al lado BD por ser ambos la mitad de AB. Y el ángulo que demostramos por transitiva. Muy bueno, un par de triángulos que para demostrar que eran iguales tuve que demostrar que otro par de triángulos que no nos mencionaban eran iguales. Bueno, ya está quedando menos para terminar este extensísimo examen. Ahora nos dice CAF, una transformación del plano en el plano, tal que esa transformación lleva el triángulo FPG en el triángulo BND. Y esos son los triángulos que acabamos de demostrar que son iguales, por lo que dicha transformación es una isometría. Si no fueran iguales, pero sí fuesen semejantes, la transformación sería una semejanza. Y lo primero que vamos a hacer cuando tenemos que encontrar la isometría que transforma un triángulo en otro, es ver si esa isometría es directa o indirecta. FPG va en sentido horario. Vamos a marcar acá así. BND van en sentido antihorario. Como cambia el sentido en el plano, F es un movimiento indirecto. ¿De dónde? Dicha isometría podría ser solamente una simetría axial o una antitraslación. Cuando expliqué este tema en la lista de reproducción de isometrías, vimos que lo que había que hacer era buscar un par de semirrectas correspondientes. Y voy a tomar acá FP, los dos primeros, y acá los dos primeros, porque están correlativos. Así que la función F es un movimiento indirecto que aplicada a la semirrecta FP nos da la semirrecta BN. FP está acá y BN está acá. Lo que hacíamos era primero hacer la traslación que hacía corresponder los orígenes, o sea, la traslación que lleva de F en B, o sea, la traslación FB. La traslación FB hace corresponder la semirrecta FP en la semirrecta BN. Y ustedes muchos dirán, pero pelado, ya está, ya encontraste, es una isometría que transforma una semirrecta en otra. Tranquilidad, que no está terminada la cosa. Porque la traslación es una isometría directa. Aparte, si le aplicamos la traslación FB a este triángulo, es correrlo para acá y va a quedar como por esta posición.
por acá. Luego, para que la isometría sea indirecta y para hacer corresponder esta posición intermedia, tenemos que hacer una simetría axial de eje, la misma recta que contiene en este caso al vector de la traslación. Quiere decir que la simetría FB aplicada a la semirrecta BN me va a dar la semirrecta BN, pero la cuestión es que la composición de la traslación y la simetría axial va a dar el movimiento indirecto que estamos buscando, que es nada más y nada menos que la antitraslación de eje FB y vector FB. Y esta es la forma canónica que nos pedían en esta parte del problema. En este caso salió sencillamente y no hubo que aplicar composición. O sea, hay casos más complicados, ¿entienden? Y ahora nos piden determina el lugar geométrico de G justifica. Isometrías y semejanzas son temas que se utilizan mucho a la hora de resolver lugares geométricos. Y como en la parte anterior pidieron hallar una isometría que nos dio una antitraslación, alguien podría pensar, esa antitraslación la vamos a usar para el lugar geométrico de G. Sin embargo, esa antitraslación es de eje variable, porque como P se desplaza en este arco, el eje de la antitraslación se iba a mover y los elementos de una isometría para que puedan utilizarse para resolver lugares geométricos tienen que ser fijos. El eje tiene que ser fijo y el vector tiene que ser constante. Por ende, esa antitraslación no nos va a servir para nada a la hora de hallar el lugar geométrico de G. Es muy común que para hallar el lugar geométrico de un punto, previo haya que hallar el lugar geométrico de otro, del cual no se nos menciona su lugar geométrico. Y como esa antitraslación llevaba este triángulo en este, mucha gente podía caer en la trampa y decir, bueno, esa antitraslación lleva P en N, por lo tanto vamos a hallar el lugar geométrico de N y luego el lugar geométrico de G. Pero no, por lo que mencioné recién, la antitraslación no sirve. Una transformación de elementos fijos que sí lleva de P en N es la simetría central de centro B, porque ya vimos hace un rato que estos tres segmentos eran iguales. Entonces van a decir que PB es igual a BN por parte anterior, y entonces como B fijo y BP igual BN, existe una simetría de centro B que aplicada a P da N. Entonces esa simetría de centro B aplicada a gamma, que era el nombre que tenía la semicircunferencia, que es el lugar geométrico de P, va a dar una semicircunferencia gamma prima, que va a ser el lugar geométrico del punto N. Y ahora, como D es fijo, como G, N, D están alineados, y como DG sobre DN vale 2 porque N era punto medio, o sea, si yo divido esta distancia entre esta va a dar 2, esas tres condiciones nos permiten afirmar que existe una homotecia de centro D razón 2 que aplicada a N da G. Y tengo el lugar de N. Entonces esa misma homotecia de centro D razón 2 aplicada a gamma prima va a dar gamma segunda, otra semicircunferencia, que va a ser el lugar geométrico de G. No lo pedían, pero si hubiesen pedido trazar los lugares geométricos, simplemente había que simetrizar esta semicircunferencia para hallar el lugar geométrico de N. Para eso simetrizamos A respecto de B, va a dar C y va a quedar una semicircunferencia por acá. Bueno, me quedó espantosa. Y le aplicarían a esta semicircunferencia, que es gamma prima, la homotecia de centro D razón 2, y va a dar una semicircunferencia así, más grande, que es el lugar geométrico del punto G. Ahí lo tienen hasta trazado. Y ahora viene una parte polémica. Piden una composición de isometrías para una figura particular, para una posición particular del punto F. Decía, sea E el punto medio de GB. Acá unimos G con B, el punto medio estaría por ahí, ese es el punto E. Y la composición de isometrías que les voy a mostrar a continuación la pedía para aquella posición del punto F en la que el ángulo AFE sea 45 grados. Así textual, AFE igual 45 grados. Bien, yo dije, acá tenemos que construir primero la figura nuevamente para que ese ángulo sea 45. Ahora la pregunta del millón, ¿cómo recorcho les hago para hacer el trazado y que el ángulo en F, acá arriba, el
FE, vamos a trazarlo, para que este ángulo que está acá, este flaco, sea de 45. Porque la figura arranca de tomar P en una posición particular. Pero ¿cuál es la posición de P que hace que ese ángulo sea de 45? ¿Me entienden? Es una construcción de un punto por el método de los lugares geométricos. Tenemos que encontrar dos lugares geométricos del punto F para intersectarlos, encontrar ese F particular y después hacer la composición que nos piden. Uno de los lugares geométricos de F que podemos hallar es muy fácil, ya que B fijo, B, P y F están alineados y FB sobre BP es 2, es similar a cuando hallamos el lugar geométrico de G. Existe una homotecia de centro B razón 2 que aplicada a P da F. Quiere decir que si le aplico esa homotecia de centro B razón 2 a esta semicircunferencia, que es el lugar de P, va a dar el lugar geométrico de F, que si lo trazan va a quedar una semicircunferencia más grande, que bueno, no me entra toda en el pizarrón, pero es una cosa así. Ahora después dije, bueno, voy a hallar el otro lugar geométrico de F usando el dato del ángulo de 45. Y es muy común que cuando tengamos el lugar geométrico de un punto y ese punto es vértice de un ángulo de 45, que uno piense en un arco capaz. Un arco capaz de 45 grados. Pero el problema es que el punto E no es fijo. Si bien A es fijo, E no. Por lo tanto no puedo hacer un arco capaz de cuerda AE y ángulo de 45. ¿De qué fijo me agarro? Pensé en ese momento. Y bueno, dije, ya está. GBF es un triángulo, E es punto medio, FE es la mediana, A es punto medio, AB también es mediana, por lo tanto se cortan en un punto que se llama baricentro, que no es el baricentro del triángulo FDG, que era B, es otro baricentro, vamos a llamarle K, el baricentro del FBG. Y ese K sí es fijo porque hay una proporción constante entre el baricentro y el punto medio y el vértice del triángulo. Y como A y B son fijos y AK es la tercera parte de AB, K es fijo. Y teniendo A y K fijos y el ángulo AFK de 45, dije arco capaz de cuerda AK, ángulo 45. ¿Y saben qué pasó? Nitio. No funcionó. ¿Por qué? Porque si yo hago el arco capaz y ustedes trácenlo, hay que hacer un ángulo de 45 acá, hacer la perpendicular, la mediatriz y hallan el centro y trazan el arco capaz de 45 grados, nunca va a cortar al otro lugar geométrico de F. Quiere decir que los dos lugares geométricos de F, el que salió por homotecia y el que salió por arco capaz, no tienen puntos en común. Por lo tanto, ese punto F no existe. Bien, entonces, ¿cómo no hacemos la última parte? Sí la vamos a hacer. Vamos a hacer una modificación de la letra del problema. Voy a poner que el ángulo de 45 es el AFB, no el AFE. Porque este ángulo era de 45 cuando el triángulo FAB era un triángulo rectángulo, que fue una de las construcciones particulares que hicimos para hacer la demostración de un triángulo isósceles. Entonces ahí tenemos una posición particular y en ella voy a hacer la isometría. No sé si era esa la isometría o esa la posición que pretendía del punto F, pero bueno, dado la circunstancia de que el punto F, así como estaba planteado el problema, no existe, entonces pequeño cambio y vamos a ver cómo es esa isometría. Bien, y volvimos a la figura entonces en donde el ángulo AFB y no AFE, AFB es 45. Es probable que hayan tipeado con la computadora una E en lugar de la B y bueno, se haya generado esa pequeña confusión. Para eliminar la traslación BG ponemos adelante de ella su inversa, traslación GB, compuesta con traslación BG, compuesta con H, compuesta con simetría AB, y para eliminar la simetría axial, como es involutiva, su inversa es el mismo, simetría AB. Del otro lado de la igualdad tenemos que poner exactamente las mismas isometrías que agregamos y en el mismo orden. O sea, sería traslación GB, simetría de centro E, simetría AB. Estas dos dan la identidad, obviamente, estas también dan la identidad y queda despejado H. La isometría H sería traslación GB compuesta con simetría de centro E
compuesta con simetría AB. Luego procedemos a componer primero los directos, que es lo más sencillo de hacer. Al final de este video les dejo la lista de reproducción de isometrías donde explico absolutamente todas las técnicas para componer y otros temas como lugares geométricos por isometrías. Procedo a descomponer los movimientos. Este lo dejamos igual. Voy a descomponer este S1, S2, S3, S4. Cada uno en dos porque son directos. Vamos a hacer la identidad entre el 2 y el 3. Para eso buscábamos cuál era la propiedad fundamental de cada uno de esos ejes. La de la simetría central es que pase por el centro, o sea que 2 pasa por E. Y el de la traslación es que sea perpendicular al vector, o sea perpendicular a GB. La unión de ambas sería la perpendicular a GB por E. Y estaría por acá. Y ahí serían los ejes 2 y 3. 1 es perpendicular al 2 en E. Quiere decir que el 1 va a estar acá mismo. 4 es paralelo al 3, porque son ejes de una traslación. La distancia entre ellos es la mitad del vector. La mitad de GB sería esta distancia o esta distancia. Pero como tengo que ir de 3 a 4 en el sentido de G hacia B, y de G hacia B es para allá, de 3 a 4 para acá, el 4 va a ir en esta posición. En definitiva, el 1 y el 4 forman una simetría central de centro B. Luego bajamos la simetría sobrante. Esto puede quedar, cuando quedan un directo y un indirecto, va a dar como resultado un indirecto, puede dar una antitraslación o una simetría axial. En este caso es sencillo, va a dar una simetría axial. Descomponemos nuevamente. Ahora vamos a llamarle S5, S6 y S7 para no confundir con el 1, 2, 3, 4. El 5 es en AB, o sea va a estar acá. El 6 y el 7. Bueno, el 6 lo voy a tomar arriba del 5 y puedo hacerlo porque tengo la libertad de elegirlo, ya que pasa por B para poder hacer esta identidad. Así que el 5 coincide con el 6 y el 7 es perpendicular al 6 en B, o sea que el 7 va acá. En definitiva, la única isometría que queda es simetría de eje 7. Si quieren le ponen un nombre, simetría de eje E. El eje E sería este y había que aclarar que en ese es la perpendicular a AB por B, o sea, la tangente a la circunferencia en B. Y no lo puedo creer, terminamos este examen extremadamente largo. Bueno, este último ejercicio, que era para los libres, es donde tenía ese pequeño error, que obviamente es un error tipográfico. Cuando escribieron en la computadora, en vez de poner B, pusieron E, lo que generó la imposibilidad de construir la figura para ese caso particular, pero como capaz que nadie llegó a esta parte del ejercicio, capaz que eran poco libres, y de los libres capaz que nadie llegó a terminar el ejercicio, por ende nadie se percató del susodicho error. Bien, quiero que hagan lo siguiente. Se fijan ahora en el video, porque obviamente yo todavía no lo edité, cuánto tiempo llevó a hacerlo. Y tomen en cuenta de que la mayor parte de las demostraciones no las escribí. Solamente escribí la composición de isometrías y también escribí los cálculos que hubieron que hacer. Pero en ningún momento escribí nada de la demostración. Si ustedes leen la letra de la propuesta y en el momento que la leen ya saben lo que tienen que hacer y se ponen a escribir y escribir y escribir, la pregunta es, ¿el tiempo daba para hacerlo en el tiempo que lleva el examen? Es una buena pregunta. Bien, obviamente que para pasar al oral, el que estaba reglamentado, no era necesario que resolviera los dos ejercicios de reglamentado enteros, pero igual, obviamente, era bastante extenso. Ahora consideremos que el tercer ejercicio, el de libres, era más complicado que los dos los dos de reglamentado. El de espacio no tenía tanta dificultad como otros años, y el primero de geometría plana era bastante sencillo, aunque extenso obviamente, y cuando uno ve una letra tan larga y bajo presión, uno dice, pero ¿cómo voy a hacer esto en el tiempo que me dan? Y bueno, los nervios a veces juegan una mala pasada. Yo no sé qué es preferible, si un ejercicio tan largo o un ejercicio más corto en donde requiera más imaginación de parte del estudiante. Obviamente que cada propuesta es diferente. Esta materia es una materia sumamente entretenida, por lo menos a mí me entretiene.
es lo más lúdica porque tiene poco procedimiento. Es muy intuitiva. Ustedes, para hacer una demostración, tienen que imaginar primero cuál es el camino. Pero la fundamental en todo esto es algo que tienen que tener en cuenta a la hora de ir a dar el examen. Y lo que voy a decir no es menor. Ustedes saben que les dejan ir con absolutamente todo el material. Van con carpetas llenas de ejercicios resueltos, cuadernolas, libros, las propiedades, los teoremas. ¿Y ustedes se creen que hay tiempo de consultar el material en un examen con una propuesta tan extensa? Obviamente que tener el material al lado lo único que los va a hacer es trancar. Sí, porque ustedes tienen que mirar la figura. Cuando miran la figura, si ustedes tienen las propiedades en la cabeza, tienen una chance de asociar qué propiedad tienen que usar. Ahora, cuando ustedes van a mirar las propiedades porque no se dan cuenta de qué propiedad utilizar, dejan de perder esa concentración que tienen en la figura inicial del problema. Entonces esa disociación entre mirar la figura y darme cuenta y mirar el material y ver si encuentro algo es lo que hace perder muchísimo tiempo y hace inviable poder salvar un examen de este tipo. Así que el gran consejo es: todas las benditas propiedades las tienen que tener acá en la cabeza. Si no, es muy difícil que se les ocurra cómo resolver este tipo de ejercicios. Bueno amigos, espero les haya sido muy útil y, como digo siempre, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Bye bye. Y no te olvides que si quieres encontrar un tema específico que yo haya hecho, tienes que poner en el buscador de YouTube el nombre del tema y agregarle al final con Rafa. Si no, puedes entrar a mis listas de reproducción y buscar en las carpetas qué es lo que tengo en forma ordenada. Bien, y no se olviden de suscribirse al canal, comentar los videos y darles like, que eso me va a ayudar muchísimo a hacer crecer el canal y a hacer que hagamos cada día más videos. Nos vemos, bye bye.